Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. En el programa de hoy aprenderemos y descubriremos juntos cómo ser libres de la fornicación. Síganos la pista. Permítame preguntarle, ¿tiene usted una vida sexual activa previa al matrimonio con su novio o su novia? Siendo usted un soltero o soltera, ¿mantiene intimidad con alguien, por supuesto, sin haber establecido el contrato matrimonial? ¿Ha iniciado usted vida de hogar teniendo como única base o punto de partida los sentimientos y el acuerdo mutuo con aquella persona, dama o caballero con el que usted decidió iniciar este hogar? ¿O alguna vez siendo el novio de alguien? Porque este no solo es un tema de la actualidad, quizás hay personas que siendo el novio o la novia de alguien excedió usted los límites de la integridad moral. Pues si somos honestos en responder estas preguntas, tendremos que concluir que todos los seres humanos hemos estado expuestos o podríamos haberlo estado, y algunos por su soltería lo están, pues han estado expuestos a la fornicación. Desde esa simple caricia, casi inocente, digamos, con la que se inicia el contacto indebido entre dos jóvenes, cuyo vínculo es el noviazgo, hasta la más intensa expresión de inmoralidad sexual entre dos personas solteras, todos los seres humanos podemos estar esclavizados o haber sido esclavizados por la fornicación. La Real Academia Española define fornicación como la acción de fornicar, pero respecto a fornicar, ellos dicen que es tener ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimonio. Aquí es importante distinguir entonces lo que normalmente llamamos adulterio, que es el término que habitualmente se utiliza para referirse a las relaciones extramatrimoniales, pero en una pareja en la que uno de ellos o ambos son casados, y la fornicación, que es el término con el que distinguimos una relación previa al matrimonio entre dos solteros. Pero preguntémonos, ¿cómo identificar? ¿Cómo usted puede darse por enterado que la fornicación ha estado rodeando su vida? Permítame plantearle lo siguiente. En primer lugar, cuando usted da paso a cualquier forma de inmoralidad sexual en una relación de noviazgo, a eso se le llama fornicación. Mucha atención con estos síntomas. También cuando previo al matrimonio se cae en el libertinaje de expresiones físicas completamente ilimitadas, es decir, ya no se respeta el cuerpo de la otra persona, la intimidad, sino que es completamente ilimitada la expresión. Esto respecto al noviazgo, y aún a veces hay gente que sin necesidad de una relación de noviazgo entra en fornicación. Pero también identificamos la fornicación cuando se dan caricias o acercamiento físico que usted muy en el fondo sabe que solo son propias del matrimonio. Es decir, no tiene que haber un hecho consumado, sino más bien que usted debe analizar qué forma de acercamiento hay con aquella persona, aunque fuera del matrimonio usted tiene una relación de intimidad. También cuando en una pareja, en lugar de contraer matrimonio, forman un hogar porque ellos toman como punto de partida la unión libre, como se le llama popularmente, o la unión de hecho. Pues todas estas cosas nos pueden estar indicando un problema llamado fornicación. Y finalmente, si usted cohabita con su pareja y la única base que usted tiene es precisamente el consenso, el acuerdo de ambas partes, pues usted debe reconocer que está en fornicación. Y finalizo con esto. Cuando el romanticismo se volvió una expresión de pasiones en un noviazgo, o a veces lo que los muchachos llaman amigos con derechos, que ya se rompieron los límites de la verdadera amistad y aquella relación se volvió una expresión de pasiones. Le cuento que según algunos expertos,
Y vea usted, en un texto llamado Cambios de las familias en el marco de las transformaciones globales que se le acredita a las Naciones Unidas, los expertos de las Naciones Unidas dicen que a pesar de la tolerancia de la unión libre se enfrentan algunos dilemas institucionales y prácticos. O sea, ellos están hablando, por un lado, de que ahora la unión libre tiene un alto grado de tolerancia en los países, y esto es cierto, pero que hay dilemas institucionales y prácticos. Y en este material ellos solo señalan dos. Hablan de la dimensión que sobresalen dos dimensiones, la que tiene que ver con lo reproductivo y la otra que es la material. La primera, dicen ellos, atañe a los niños. O sea, en otras palabras, ellos lo que están señalando es que hay que comenzar a definir qué va a pasar con los hijos de esas uniones de hecho, de las parejas que viven en unión libre. Y la segunda tiene que ver con el acervo de los bienes. Vea usted, ¿qué le parece esto? En ningún aspecto es mencionado lo espiritual, la ética, la moralidad. Igual encontramos en un escritor que tiene mucha polémica alrededor de su vida, Joan Carreras, de origen católico. Él dice que las bodas, en su libro Las bodas, sexo, fiesta y derechos, que las relaciones prematrimoniales son un fenómeno moderno. Y sigue diciendo, hacer el amor no tiene nada que ver con la fornicación, la prostitución ni con el contrato matrimonial. Y continúa él en su escrito y apunta lo siguiente: la única condición para que el acto sexual sea lícito parece ponerse en que sea un acto de amor. ¿Qué le parece a usted este comentario de este escritor que parece abrirse mucho a esta forma de pensar moderna? Pues hemos visto cómo lo define la Real Academia y cómo lo ven algunos expertos, pero al regreso queremos darle en Huellas de Libertad la perspectiva bíblica sobre la fornicación. Le invitamos a que se quede con nosotros. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de Libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad estamos ocupándonos de encontrar la libertad de la fornicación, un pecado, un problema que tiene que ver sobre todo con los solteros, pero también es válido para todos aquellos que tenemos una responsabilidad moral delante de Dios, revisar nuestra vida al respecto. Y nada mejor para hacerlo que ver lo que Dios nos dice en su libro, ver cuál es la perspectiva bíblica acerca de este pecado llamado fornicación. En primer lugar, permítame señalarle que fornicación es anticiparse a tomar un derecho propio del matrimonio. Dios estableció el matrimonio. Dios tuvo la idea de crear este vínculo de relación entre el hombre y la mujer, y cuando nosotros nos anticipamos en esa época que los jóvenes viven del noviazgo a la experiencia sexual, pues a eso se le llama fornicación. Dice 1 Corintios 7:2 al respecto: pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. La Biblia es absolutamente clara. A Dios lo que le gusta es la idea de un Adán con una Eva. Así fue desde el inicio. Y sigue siendo el concepto de Dios, el consejo de Dios sigue siendo el mismo, porque la creación fue hecha de tal manera y los hombres fuimos puestos en esta creación para que la relación íntima se disfrute en el ámbito del matrimonio. Y como ya lo leímos de Pablo, cada hombre debe tener su propia esposa. Está hablando de una particular y singular relación que no se debe tener con nadie más, y cada mujer su propio
esposo. Así que la Biblia nos lleva a pensar y a rescatar este valor de que no hay que anticiparse al derecho que corresponde únicamente al matrimonio para no caer en fornicación. En segundo lugar, la fornicación es tomar placer de forma ilícita al estilo, oiga bien, qué fuerte esto, pero así es, al estilo de la prostitución. De hecho, en los ámbitos bíblicos de donde usted y yo leemos el término fornicar, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en algunos casos los traductores sugieren que la misma palabra puede ser usada para leerse como prostitución. Por eso cito lo que nos dice Oseas capítulo 9, versículo 1, según la traducción de la Biblia de las Américas, dice: no te alegres, Israel, con gran júbilo como las naciones, porque te has prostituido. Abandonando a tu Dios, has amado el salario de ramera sobre todas las eras de grano. Este libro profético del Antiguo Testamento fue usado por Dios y fue usada la vida de Oseas para representar la infidelidad espiritual del pueblo de Israel. No obstante, el Señor utiliza esta figura de la prostitución y dice que el pueblo de Israel había amado el salario de las rameras. Entonces, la persona que cae en fornicación, ¿por qué está entrando en un estilo como de prostitución? Pues porque la prostitución es recibir dinero a cambio de participar en actividades sexuales. Así lo entendemos de la manera más cruda de su concepto y de la manera más mecánica y técnica, pero hay personas que no lo hacen por dinero, lo hacen por su propia satisfacción, lo hacen por quedar bien con la pareja. Hay gente, como aludimos a este pasaje de Oseas, que dice: has amado el salario de la ramera, es decir, te quedas con lo que aquel momento de placer te da. Entonces la persona que fornica aprende a sacar una forma de salario, una forma de retribución de ese acto de inmoralidad, y por eso yo se lo defino así. La prostitución, o más bien la fornicación, es tomar placer de forma ilícita para nuestros cuerpos, para nuestra vida, al estilo de la prostitución, porque aunque no se haga a cambio de dinero, si lo hace usted solo por placer, pues ese es su salario y ese es un ilícito, puesto que está fuera del matrimonio. Y en tercer lugar, fornicación desde el punto de vista bíblico es romper los límites de la fidelidad hacia sí mismo. Mire usted qué interesante lo que Pablo nos enseña en 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Interesantemente, vemos que Pablo menciona que la fornicación en este caso no es una expresión de infidelidad hacia una pareja, pero la persona que fornica, la persona que cae en ella, está siendo infiel, bueno, para con Dios, pero también, según lo dice esta escritura, para consigo mismo, porque peca contra su propio cuerpo. Así que mientras esperamos al matrimonio, las personas que todavía no han llegado a este estatus en la vida, la fidelidad a Dios también debemos practicarla siendo fieles hacia nosotros mismos. Por esa razón, Pablo apela a una integridad personal en este sentido. 3 cosas hemos dicho acerca de la fornicación desde la perspectiva de Dios. Fornicar es romper los límites de fidelidad a sí mismo, pero también es participar de actos sexuales con un estilo casi como de dejándose llevar por la prostitución, tomar placer de manera ilícita, y es adelantarnos a un derecho que solo podemos disfrutar dentro del matrimonio. Al regreso encontraremos las huellas de libertad para ser libres de la fornicación.
La fornicación, algo que la Real Academia Española define, hablando de fornicar, como tener ayuntamiento o cópula con alguien fuera del matrimonio. Y hemos visto que según la palabra del Señor, fornicar es anticiparse a tomar un derecho propio del matrimonio, es tomar placer de forma ilícita al estilo de la prostitución, es decir, convertir algo que se me vuelve satisfacción en el salario que yo recibo por participar de aquello. Pero también fornicación tiene que ver con romper los límites de la fidelidad hacia su propio cuerpo, hacia sí mismo, como el apóstol Pablo nos lo señala en 1 Corintios. Ahora bien, ¿cómo podemos encontrar libertad de este pecado? Sobre todo usted, si es que tiene vida en hogar o tiene usted unión de hecho, pero nunca ha formalizado esta unión, o si usted en un noviazgo ha caído en este pecado. Le quiero dar 3 huellas de libertad que con toda seguridad, si usted las practica y las aplica en Cristo Jesús, puede encontrar libertad de su pecado. La primera de ellas, trate la fornicación con absoluta aptitud radical. No le dé espacio. A veces las personas con nuestros pecados vamos tratando de manera liviana, de manera superficial, no profundizamos en ir a la raíz de las cosas y eso hace que el pecado persista. Pues la fornicación, Pablo decía acerca de esto en Efesios, nos dice Efesios capítulo 5 versículo 3, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. En otras palabras, o más bien en otras traducciones, la palabra es fornicación. No debe mencionarse ni de ninguna clase de impureza o de avaricia, porque esto no es propio del pueblo santo de Dios. Entonces, si usted es una persona que ama a Dios, que está dando inicio a una relación con Dios, que ve este tipo de programas porque aunque no haya dado inicio a esa relación, anhela tener una relación con Dios, pues ya Pablo le advierte de entrada cosas que no son propias del pueblo de Dios, y una de ellas, por supuesto, la inmoralidad sexual, que incluye todo lo que son faltas morales de nuestra parte hacia la presencia de Dios, pero también la fornicación es una de esas cosas que hay que tratarla con actitud completamente radical y no darle espacio. La segunda huella de libertad que usted y yo podemos tener en cuenta para no caer en fornicación: huya de ambientes, personas o situaciones que lo expongan a la fornicación. Cito de nuevo la frase de 1 Corintios 6:18, esa primera frase: huid de la fornicación. Pablo se refería a ir en dirección contraria a la fornicación. Algo parecido a lo que hizo José cuando la esposa de Potifar estaba acosándolo, estaba tratando de inducirlo a pecar con ella, y la Biblia lo registra en Génesis 39:12. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Y fíjese que una de las traducciones de este término huir, de hecho, es alguien que sale corriendo como el viento, que huye, en este caso es de personas, de situaciones o de ambientes que lo expongan a la fornicación. Y una tercera huella de libertad que usted debe aplicar para no dejarse atrapar por este pecado de inmoralidad sexual es: honre a Dios y a la persona que ama contrayendo matrimonio. Si usted ya por alguna razón se excedió en los límites de su intimidad, si usted rompió la fidelidad para sí mismo, la fidelidad a Dios, si usted ya tiene vida de hogar con alguien y reconoce que hay un pecado de fornicación evidente y vigente en su vida, pues honre a Dios y honre a esa persona con la que usted ya designó tener vida de hogar, contrayendo matrimonio con él o con ella. Según Hebreos 13:4, nos recuerda el escritor de esta epístola, dice: tengan todos en alta estima
el matrimonio. Óigalo bien. Tenga en alta estima, o sea, valor en el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Pues si usted quiere resolverlo, porque la fornicación llegó a su escenario de vida, honre a Dios y a la persona con la que usted ha decidido tener vida de hogar, llegando mejor al altar, teniendo en alta estima el matrimonio. 3 huellas de libertad que vamos a usar para nuestra oración final. La primera, trate la fornicación con absoluta actitud radical. Como Pablo lo decía, ni siquiera se mencione entre ustedes. En segundo lugar, huya de los ambientes, de las personas. Si hay que romper una relación para ser libre de fornicación, pues hay que romperla con tal de conseguir la integridad a los ojos de Dios. Huya de personas, de ambientes y de situaciones que lo exponen a la fornicación, porque de la fornicación hay que huir, como lo hizo José, huyendo del adulterio. Honre a Dios y a la persona que usted ama, contrayendo matrimonio con ese ser al que usted ama. Vamos a orar y le pedimos al Señor que nos haga libres de este pecado. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que hemos sido llamados a libertad y proclamamos, Señor, que este pecado no lo trataremos con liviandad, sino que seremos radicales en quitarlo de nuestra vida, en arrancarlo de nuestro ambiente. Pero también, Señor, oramos declarando que seremos como los José de nuestro tiempo, huyendo de los ambientes, de las personas o de las situaciones que nos llevan y nos exponen a un pecado como el de la fornicación. Y Padre, declaramos que somos capaces de honrarte a ti y capaces de honrar a la persona a la que amamos y con la que queremos vida de hogar, llegando hasta el altar y contrayendo matrimonio. Lo declaramos en Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. No nos pierda de vista, síganos la pista y juntos encontremos huellas de libertad.